Y vamos a continuar con la historia, pero resulta que tuve que salir y ya no pude dar la continuidad, pero hoy vamos a cerrar la historia. Si no me recuerdan, yo les hablaba acerca de una historia, pero antes de entrar a la historia, yo comencé haciendo una pregunta. Yo les dije, ¿cuántos de ustedes tenían prejuicios o tenían ciertas ideas acerca del cristianismo que cuando ustedes conocieron verdaderamente, cuando se dieron la oportunidad de leer la Biblia, descubrieron que todas esas ideas que tenían en sus mentes eran erróneas? Les hablaba acerca de que nuestra sociedad, y creo que es en todas partes, muchas personas tienen ciertos prejuicios o muchos prejuicios acerca de lo que es el cristianismo. Y quizás uno de los más grandes prejuicios que hay en nuestra sociedad es que la mayoría de las personas piensan que el cristianismo o que la Biblia o que la religión tiene más que ver con personas que tienen necesidades, que están llenas de pecado, que están en crisis, que sus matrimonios están despedazados, que tienen vidas disfuncionales, que están en vicios, en drogas, que son alcohólicos o prostitutas o pecadores, ¿no? Y como muchas de las personas no se consideran de ese grupo, entonces pues no lo ven como algo importante, no piensan que esto es para ellos. Y esa es la realidad en la mente de muchas personas, pero la verdad es que este pensamiento no es correcto, ese pensamiento no es verdadero. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú tienes un encuentro con la palabra, con su palabra, la Biblia tiene la capacidad de transformar nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros prejuicios, nos hace ver de una manera clara quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y de eso se trató la clase pasada, se trató acerca del llamado de Leví, ¿no? La clase no de la semana pasada, hace 15 días, se trató de esto, de este encuentro de un hombre, y algo que he venido haciendo, que voy a procurar seguir haciendo todavía un ratito más, es que vamos a hablar acerca de estos encuentros que Jesús tuvo con diferentes tipos de personas, hombres y mujeres, y cómo cada uno de estos encuentros tenían el poder de transformar a las personas. Y este fue el caso de Leví. El día de hoy, bueno, es la parte número 2, es la segunda parte de la historia de Leví, que está narrada en 13 de los evangelios, en 3 de los 4 evangelios, y que me quise enfocar básicamente en la historia de Lucas, en el evangelio de Lucas. Y en el verso 27, voy a dar solamente un breve repaso. Dice la Biblia que después de esto Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví, es decir, Mateo, si se acuerdan. Y estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Yo recalqué o hicimos un pequeño desglose de toda la enseñanza que contiene este pasaje, o estos dos versículos, del 27 y el 28. Primero que nada les hablé acerca de que Leví es el mismo autor del primer evangelio, que es Mateo, y que Leví vino a ser uno de los apóstoles, no solo un seguidor, sino uno de los discípulos, y como consecuencia de esto, apóstol de Jesucristo. Y algo que yo quería que todos tuviéramos claros es que un cobrador de impuestos, que también eran llamados ¿alguien sabe? Publicanos, gracias. Publicanos. Eran personas que eran odiados, que eran personas que tenían una muy mala reputación. Eran considerados traidores, eran considerados abusivos, porque se pasaban con los impuestos, y además de todo esto, impuros. Y quizás la parte más fuerte de todo esto era la parte de que cuando eran expulsados del templo, eran exhibidos. Y uno de los grandes estigmas que tenían era que no era solamente su persona, sino que era toda su familia. Si este hombre que decidía ser cobrador de impuestos o publicano era considerado un traidor, automáticamente era expuesto su nombre, su persona, era exhibido, y toda su familia quedaba marcada. Ese hombre, ese abusivo, ese traidor, ese hombre pecador, era Mateo, seguidor de Jesús, apóstol de Jesús.
hombres cercanos dentro del círculo íntimo del Señor Jesús. Y la raíz más grande, el ídolo más grande que estas personas tenían para tomar esa decisión tan alocada, tan arriesgada, era la codicia, su amor por el dinero, el poder encontrar y tener una posición económica que los hiciera no preocuparse por nada, pero eso los hacía ser muy abusivos, como te comentaba hace rato. Entonces, Mateo, Leví, era esa clase de hombres, que dice la Biblia que en alguna ocasión en esta región del lago de Galilea, donde había muchísimas personas, que era un lugar muy concurrido, que era un lugar comercial, porque había pesca y había compradores, etcétera, etcétera, dice la Biblia que Jesús se fijó en una. Y una de las cosas que yo siempre he admirado del Evangelio, especialmente de Dios y de Jesús, es que Dios puede tratar con multitudes, pero siempre en el fondo nos trata de una manera individual. Y es algo que me encanta de la Biblia, y es algo que aprecio tanto de Dios y de Jesús, que en medio de la multitud, cuando Él quiere un trato contigo, va y te busca. Y sin que tú lo estés esperando, y sin que tú lo hagas nada, Él te busca y se fija en ti. Y eso mismo le pasó a Mateo, a Leví. Dice la Biblia que Él se fija en él, y entonces se acerca. Obviamente Leví ya sabía, Mateo ya sabía de Jesús, ya lo conocía, ya había oído, ya lo había visto. Pero cuando tiene este encuentro íntimo, personal, Jesús le hace una propuesta. Y la propuesta fue: sígueme. Y esta palabra de sígueme, concluimos que está en un imperativo presente, que tiene que ver mucho con un llamado, no a algo temporal o algo corto, a un tiempo corto, sino es de por vida. Es un llamado de ponme a mí por encima de todo. Ponme a mí enfrente y sígueme. Y esta palabra tiene una implicación muy fuerte, porque es un llamado. Y esto es lo interesante de lo que vimos esta semana pasada, que Leví, él estaba consciente de su condición, él sabía, él estaba marcado, y algo que no podía hacer era acercarse al templo, y había cortado toda relación con el Dios, y eso para un judío es muy difícil, es algo muy fuerte. Ahora imagínate a Dios mismo acercándose a él o a ti y diciendo: sígueme. O sea, de un hombre que estaba lejos, ahora tiene la oportunidad de que el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, se acerca a él y le dice: sí, deja todo y sígueme a mí. De tal forma que cuando sucede eso, Leví, dice la Biblia, que se levanta y dejándolo todo. Y esa palabra también es muy importante, porque dejarlo todo para un publicano era que si tú dejabas tu lugar de trabajo o renunciabas a él, nunca más podías volver a tomarlo. A diferencia de Pedro, de Santiago, de Jacobo, de Juan, que ellos eventualmente, después que Jesús muere, ellos regresan a su trabajo anterior, que era pescar. Mateo no podía hacer eso. Entonces este llamado, él sabía que tenía que ser para toda la vida, y era una decisión de por vida, que no era un juego, que era un llamado, el llamado más importante. Y él, como te dije, él conocía a Jesús, él sabía, él creía que él verdaderamente era el Mesías, y cuando recibe el llamado dice que lo deja todo. ¿Por qué? Porque lo que para él antes era lo más valioso, que era el dinero, la posición, dice la Biblia que estuvo dispuesto a hacerlo a un lado y quitar a este ídolo y poner y colocar en ese lugar a Jesús, y quedar deslumbrado y encontrar el gran tesoro que después él mismo narra en su evangelio, en el evangelio de Mateo. Habla de esta parábola del tesoro escondido. Mateo había encontrado ese tesoro y dijo: no lo voy a cambiar por nada. Y para terminar y poder entrar ya en materia y ver la segunda parte, esto, hermano, amigo, es lo que la Biblia llama conversión. Este es el ejemplo de una verdadera conversión, de un hombre que está dispuesto a hacer todo por seguir a Jesús, por este llamado. ¿Amén? Ok.
Bueno, vamos a leer entonces Lucas, capítulo 5. Abran sus Biblias, enciendan sus dispositivos y vamos a leer Lucas capítulo 5 a partir del verso 29. Amén. Acompáñame, dice: más tarde, después que se levante los siglos, en el mismo día o en el mismo momento, dice la Biblia, más tarde Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, todas las versiones dicen de mala fama, estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron: ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios, para que se arrepientan. Y esta es la historia en donde encontramos varios elementos. El primero, en el versículo 27. Dice la Biblia que cuando sucede este encuentro, Mateo decide hacer una gran fiesta. Y dice que invita a muchos de sus amigos. ¿Quiénes eran estos amigos? Bueno, muy simple, era un grupo muy selecto. Este grupo selecto de amigos eran más cobradores de impuestos, publicanos, y narra y dice: y gente de mala fama, es decir, gente parecida a ellos. Lo primero que quiero destacar del texto es que lo primero que veo es que cuando utiliza la palabra muchos, habla primero que Mateo era un hombre que tenía dinero y que tenía una casa bastante grande. ¿Por qué? Porque dice que lo invita, quiso honrar a Jesús trayéndolo a su casa, y entonces le hizo una gran fiesta. Y en esta fiesta invitó a sus amigos. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, como te dije, él era un hombre con mucho dinero y que tenía un grupo selecto de amigos. En esta casa en la cual está conviviendo Jesús, están también sus discípulos. ¿Cómo es una fiesta? ¿Alguien o una gran comida? Aquí, bueno, los mexicanos somos buenos para las comidas, ¿no? Nos encanta, o sea, cuando tú le dices a alguien: oye, va a haber comida, ahí estoy, ¿no? Porque a los mexicanos nos encanta la comida y nos encanta estar ahí entre amigos. Somos buenos, incluso somos conocidos en otras partes del mundo por eso, porque nos encanta la comida. Y Jesús estaba rodeado de este tipo en este ambiente, en esta clase de ambiente. Mateo aprovechó la ocasión de esta invitación que le hace a Jesús para poder invitar a esa clase de amigos, a sus amigos, para que conocieran a Jesús. No solamente hizo esta fiesta en honor, para honrar a Jesús, sino aprovechó esta ocasión para decirle a sus amigos: ¡hey! Vengan y compartan conmigo el tesoro que acabo de descubrir. Se llama Jesús. Y este es otro gran ejemplo de un hombre que se ha convertido, o una mujer que ha tenido una conversión en el corazón, en su mente. El deseo que otros conozcan a este Jesús, el deseo de ese tesoro, de compartirlo con los demás. Y Mateo era un hombre así. No solo había estado dispuesto a dejarlo todo, que lo dejó, sino quería compartir ahora. Antes la codicia lo dominaba. Antes no le importaba perder todos sus derechos, quedar marcado. Antes eso no le importaba. Aún que su familia sufriera eso, no le importaba, con tal de poder tener mucho dinero. Pero cuando tiene este encuentro con Jesús, dice la Biblia que Él los invita
y ahora quiere compartir con ellos la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de conozcan a este hombre, Jesús de Nazaret. Y como resultado de esta invitación y de esta gran fiesta y celebración que está sucediendo en la casa de Mateo, en el verso 30 dice la Biblia: pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Me voy a tener un momento aquí porque esto es algo muy raro también en la Biblia. La Biblia está llena de cosas raras, pero que todas tienen sentido, pero que sí pero hay que estudiarlas para poder entenderlas. Algo que me llama la atención, y es el único en los cuales, en los tres evangelios, este pasaje se repite, y se repite de la misma manera. Menciona algo muy interesante: fariseos, de hecho la Dios hablado, como yo la tomé, pone primero a los fariseos, pero la traducción original es los cobradores, los cobradores de impuestos y fariseos del mismo partido. Y esta parte del mismo partido es muy rara. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, o eras fariseo o eras escriba. O sea, o eras un cobrador de impuestos, o eras un fariseo o eras un maestro de la ley, o un escriba, ¿ok? Pero este pasaje lo narran los tres evangelios, lo establece como algo muy raro, porque dice que pertenecían al mismo partido. Esto quiere decir simplemente que estos escribas también eran fariseos, que es muy raro. Y esto lo hace muy interesante. ¿Por qué? Porque este grupo tenía ciertas cosas súper arraigadas. Voy a ir rápido. Por ejemplo, los escribas. Los escribas eran los teólogos de esa época. Eran los hombres cultos. Eran los hombres que por años eran preparados, entrenados en la palabra de Dios, en la ley mosaica. Y además de ser los teólogos de la época, eran también los encargados, eran los maestros, eran los encargados de enseñar toda la ley al pueblo, en las sinagogas. Los fariseos, la palabra fariseo, cosa que apenas escuché, la palabra en sí quiere decir separatista, y tiene mucho sentido, porque los fariseos, una de las cosas que tenían era que ellos, en su mentalidad, en su religiosidad, querían estar completamente separados, alejados. Hay un pasaje en Lucas 18 que narra perfectamente este ejemplo, en donde Jesús está hablando de un ejemplo de un fariseo y un publicano. Y dice la Biblia que el fariseo parado delante, dice que hablando para sí mismo. Es decir, él pensaba que hablaba para Dios, pero dice Jesús, hablaba para sí mismo. Él se estaba diciendo a sí mismo: oh Dios, ¿no? Gracias, porque yo no soy como este publicano, cobrador de impuestos. Y dice que la Biblia que ese publicano, ese cobrador de impuestos, a lo lejos, porque no se podía acercar, a lo lejos se volvió al pecho y decía: Padre, Dios, perdóname, ten misericordia de mí. Y estos hombres se consideraban religiosamente puros y rayaban, eran tan exagerados. Por eso la palabra separatista, porque se mantenían alejados. Ellos no tenían trato, ellos no podían entrar, ellos no podían hacer lo que estaban viendo ahí. Ellos jamás podían cruzar la puerta de un pecador, de un publicano. O sea, jamás harían eso, porque ellos consideraban que tenían que guardarse, alejarse. Y eran tan exagerados en guardar los mandamientos que rayaban en lo ridículo, en lo absurdo. Era demasiado. Pero además de todo eso, también la gran mayoría de ellos era muy hipócrita. Entonces, estos hombres, este grupo unido, imagínate, ¿no?, con el conocimiento de la palabra y además con una idea acerca del pecado, pues era una combinación muy fuerte, muy fuerte. Por eso la Biblia, y específicamente Lucas, lo remarca, del mismo partido, ¿ok? Dice la Biblia que comenzaron a criticar a Jesús, a sus discípulos, pero obviamente todo esto era la base de Jesús. Estaban criticando a Jesús. La pregunta es ¿por qué? Y eso es la parte interesante de esta segunda parte de la clase. Dice la Biblia que le preguntan: ¿por qué comen y beben ustedes, tu maestro y ustedes, por qué comen con cobradores de impuestos y pecadores? O sea, ¿por qué?
¿Por qué hacen eso? Bueno, para que pueda quedar más claro y entenderse, en el pasaje anterior, es decir, en la historia, no esta de Leví, sino la historia anterior, Jesús hace un milagro, sana a un paralítico que lo bajan y que lo sanan. Pero lo interesante de ese pasaje es que antes de sanar a este paralítico y decirle que se levante, Jesús lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que hace. Entonces, cuando Jesús dice eso en presencia de una multitud, porque ese lugar estaba atiborrado de personas de todo tipo, pero también había fariseos y estaban también estos escribas. Entonces, cuando Jesús hace esa afirmación, ellos se ofenden, se molestan y lo empiezan también a criticar. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando dice tus pecados, hijo, tus pecados son perdonados, automáticamente Él está tomando la posición de Dios. Porque en sus mentes, en lo que ellos conocían de las Escrituras y que habían estudiado toda su vida, el único que puede otorgar el perdón de pecados es Dios. Entonces, este hombre, este ser humano llamado Jesús, está tomando la posición de yo soy Dios. Y en sus mentes era eso, es una aberración. O sea, ¿qué le pasa? Está loco, está blasfemando contra el nombre de Dios. Y eso para un judío es algo bien grave. Entonces, este hombre llamado Jesús, que se atribuye que es Dios, está en una comida, en una fiesta, en una celebración, rodeado, comiendo a la mesa con publicanos y pecadores. Entonces ellos en su mente es: ¿cómo esto es posible? O sea, ¿cómo puede pasar esto? Para ellos era inconcebible. ¿Por qué? Porque no podía hacerlo, no puede ser esto. Para esa época esto no era posible. Para ellos no era posible. Y te digo una cosa, tenían razón. Hay muchas escrituras, solo te voy a mencionar una, que es una de mis favoritas. Salmo 1, verso 1. Dice la Biblia: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se sienta ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Otra versión dice: en silla de escarnecedores. Y esta era una escritura que ellos conocían. O sea, bienaventurado el hombre que no tiene relación, que no convive, que no tiene trato con pecadores. Y esta es una de muchísimas. Isaías capítulo 6, no se apunta. Isaías capítulo 6. El pasaje de Isaías describe algo impresionante acerca de Dios. Dice que en el verso 2 y 3 dice que los querubines, seres alados, ángeles, se tienen que cubrir la cara cuando están en presencia de Dios y que exclaman: santo, santo, santo es tu nombre. Y ni siquiera lo pueden ver de su enorme santidad. Tu gloria inunda el universo, tu gloria inunda este mundo. Y ese Dios santo, santo, santo está comiendo a la mesa con pecadores. Y entonces en su mente eso era un choque. ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué hace eso? Quiero que te imagines algo. La Biblia no lo dice, pero yo no me imagino a Jesús en casa de Mateo, en esta enorme mesa llena de pecadores, con una cara seria así. ¿No? Mira, sinceramente yo me imagino a Jesús feliz, echándole el brazo a Mateo, ¿no? Acá, abrazándolo, contento, disfrutando junto con sus discípulos la comida. Y eso para los que lo vieron era así como: ¿qué pasa?
Pero yo no me imagino a un Jesús ahí todo serio, amargado. Yo me imagino a un Jesús hacer sentir bienvenidos a todos. Sentirse contentos, tranquilos, disfrutando, viéndolo contento a Él y haciendo felices a los demás. Haciendo de ese tiempo un tiempo especial. Sintiéndose ellos bienvenidos, sintiéndose ellos aceptados, contentos. ¿Cómo sería? Hazte este ejercicio. La pregunta sería, ¿cómo eres tú? Y para hacerla más simple, si hoy las personas que nos acompañan, todos los miembros de esta iglesia, fueran como tú, las personas que nos visitan el día de hoy, ¿se sentirían bienvenidos? ¿Se sentirían contentos, bien recibidos? ¿O te verían con una carota larga así de mirando de arriba abajo y decir, ay? Yo sé que algunos dijeron no para nada y ese debe ser el espíritu. Pero, hermanos, tú y yo hemos recibido gracia. Y dice la Biblia que nosotros también debemos otorgar gracia. Y a veces parecemos fariseos, en donde vemos a los demás como pecador, ¿no? O sea, o en alguna ocasión lo dije, ¿no? Vemos el pecado de los demás y decimos, ¡oh, pecador!, ¿no? ¿Cómo es posible?, ¿no? Y los etiquetamos porque nos sentimos buenos, porque sentimos que nosotros sí nos esforzamos, porque nosotros sentimos que yo estoy bien. Y a veces no entendemos algo que Jesús y que estos hombres no entendían. ¿Cuál era lo que estos hombres no entendían? Mira, lo que estos hombres no entendían era esto. Ellos no tenían una clara perspectiva del pecado, a pesar de toda su teología, a pesar de todos los años de estudiar y de meticulosamente leer la Biblia o leer las Escrituras o la ley mosaica. Hasta ese punto, hasta ese momento, hasta ese encuentro, estos hombres, estos fariseos, esta gente de buena reputación, esta gente buena, entre comillas, que se esforzaba y que eran reconocidos por eso, ellos no tenían una clara perspectiva del pecado como la tenía Jesús. Y tampoco tenían una clara perspectiva o un claro entendimiento acerca de la gracia. En el Evangelio de Mateo, el mismo Mateo cita una escritura. Es una escritura que está en Isaías, si no me recuerdo que ya la tomé, en donde el mismo Jesús la narra y se las cita. Y le dice, lo que yo quiero es que ustedes tengan misericordia. Y les cita esa escritura a ellos. Amén por todo lo que hacen, ¡qué increíble! Pero lo que yo más deseo es que ustedes tengan misericordia. Más que todo lo que hacen, misericordia. Y estos hombres no tenían esa perspectiva de la misericordia que sí tenía Jesús. Por eso Jesús podía estar en ese ambiente y podía hacer sentir bien a la gente, porque Él tenía un claro entendimiento del pecado, pero también tenía un claro entendimiento de la gracia. Y estos hombres no. Versículo 31. Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y de una manera irónica, porque eso es lo que yo veo en este pasaje, de una manera irónica, dice la Biblia que Jesús escucha, Jesús lo sabe, y le responde y les dice, les da un ejemplo, el ejemplo de un médico. Y dice, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino solo los enfermos. Y lo hizo de una manera deliberada y de una manera irónica. ¿Por qué? Porque imagínate a un médico rodeado de gente sana. ¿Tiene alguna utilidad? No. Simple y sencillamente, un médico tiene que estar rodeado, o se debe a los enfermos, porque lo necesitan. Si un médico solamente se rodea de gente sana, está negando su propósito y su profesión. Está negando su misión, el propósito del por qué Él es
Y Jesús les está dando este ejemplo. Buenos o malos. Y una de las cosas que yo siempre interpreté, porque así lo hice, o entendí de la Biblia, es que Jesús aquí estaba haciendo como una diferencia. Los buenos y los malos. Y muchas veces incluso hasta lo enseñé así. Pero ¿sabes qué me encantó de este pasaje y de esta historia? Que Jesús no está hablando de eso. Jesús no está dividiendo a la humanidad entre buenos y malos. No es así. Y a veces tú y yo hacemos eso. O entendemos este pasaje de esa manera. No. Jesús no está dividiendo a la humanidad. Lo que Jesús está diciendo es: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y la parte más tierna del texto para mí es esta. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Biblia, que habla específicamente acerca de lo que es el pecado, sin importar de qué lado está uno o de qué lado está el otro. Jesús no está dividiendo, Jesús no está separando buenos y malos, pecadores y justos. Jesús no está haciendo eso. Jesús está hablando pecadores. Jesús está centrando todo, no importa de qué lado tú te sientas, pecador. Yo vine a buscar a los pecadores. Y la parte que más me conmueve es esta, que dice que les contestó. ¿Sabes qué me encanta? Que Jesús no fue alguien que dijo: ¿para qué? ¿Qué caso tiene que les conteste? Dice que lo empezaron a criticar, que empezaron a murmurar, que les empezaban a decir de cosas. ¿Y sabes qué? Porque a mí me ha pasado y yo sé que a ti también. Muchas veces, cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien, pues tiras a los demás de locos, ¿no? No me importa que me critiquen, yo estoy bien con Dios, ¿no? Y te digo una cosa, Jesús pudo haber hecho eso. Jesús pudo habernos tirado tal vez de a locos, o no darles importancia, o quedarse callado y decir: bueno, no les hagan caso, sigamos de la fiesta. No. Lo que me encanta de este pasaje y me conmueve es que Jesús les responde, les contesta y les da estos ejemplos. ¿Y qué quiere decir esto? Algo increíble. Que con estos ejemplos y con esta respuesta Jesús está tratando de motivarlos a ellos que se creían santos, que se creían buenos, que se creían perfectos. Los está motivando a que entiendan que ellos también lo necesitan a Él. No solamente esta bola de pecadores, también ustedes me necesitan. También ustedes necesitan que yo tenga misericordia de ustedes. También ustedes necesitan ser perdonados. Pero ¿sabes cuál era su problema? Que estaban engañados, que no alcanzaban a entender su necesidad espiritual. Y mira, es muy simple. Nunca vas a encontrar un Salvador si primero no entiendes que necesitas ser salvado. Y ese era su problema. Estaban tan llenos de su religiosidad, tan llenos de su buena moral, que pensaban que no necesitaban. Y hoy hay un montón de gente allá afuera y aquí también que piensa que están bien, que no necesitan de Dios, que no necesitan ser perdonados. ¿Sabes qué es el pecado, amigo? No lo traje, pero porque me salí corriendo. El pecado es como una cadena. El pecado es como una cadena llena de eslabones. Que cuando tú rompes uno, no arruinaste el eslabón, arruinaste la cadena. Y eso hace el pecado en nuestras vidas, arruina nuestras vidas. El pecado, cuando tú lo permitas, por pequeño que sea, por insignificante que sea, arruina, tiene el poder tan grande de arruinar tu vida. Y yo sé que tú lo sabes. Tu conciencia te reclama: he hecho lo malo. El problema es que a veces sustituimos cosas buenas y nos engañamos. Y nos llenamos de cosas, de actividades. Yo mismo me he llenado a veces de cosas y de actividades. Y a veces he pensado: ay, estoy bien. Y no hago una evaluación de mi pecado. Por eso Jesús dice: yo vine por pecadores. Yo no vine por buenos, por malos, no estaba dividiendo. Yo vine solamente por todos aquellos que reconocen su necesidad de ser salvados. Y esto
hermano, amigo, es la esencia de todo este pasaje. No importa de qué lado tú estés o cuál sea tu mentalidad, amigo. Yo quiero hacerte esta invitación. Tú necesitas de Jesús. Tú necesitas tener un encuentro personal con Jesús. ¿Y cómo vas a lograr eso? Leyendo la Biblia. Teniendo un encuentro personal con la palabra de Dios, con su palabra, con Jesús. Y yo te puedo garantizar que tu vida puede ser transformada. Y que ese mismo llamado que hizo que Mateo, Leví, cambiara radicalmente su vida, también es posible el día de hoy, como lo fue en la vida de Silverio. José Silverio. Qué increíble es poder ver gente que, a pesar, como él decía, por mucho tiempo estuve ahí, pero finalmente estaba acá y va a ser bautizado, porque entendió su necesidad espiritual. Y yo espero que el día de hoy tú te vayas con eso en la cabeza, que tú tienes necesidad de Dios. Amén. Todos tenemos necesidad de Dios. Muchas gracias, buenas tardes a todos.